Muy buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga. Estamos comenzando una semana más. Gracias a la misericordia de nuestro gran y poderoso Dios de los cielos. Agradecemos ¿cierto? La bendición de poder tener una semana también bendecida, una semana guardada, protegida y Dios nos da nuevamente este hermoso momento de poder estar juntos en esta semana para poder llevar nuevamente, ¿cierto?, la palabra de nuestro gran y poderoso Dios de los cielos. Así que damos la bienvenida a los hermanos que se están ya agregando a nuestras redes sociales, dándole gracias primero que todo, ¿cierto?, a nuestro gran Dios. Dios es poderoso, Dios es maravilloso, Dios tiene todo bajo control. Dios ha sido nuestro objetivo principal. En esta semana Dios ha sido también nuestra fuente de bendición, como así también de fortaleza, y damos gracias a Dios por eso, porque tenemos, ¿cierto?, el privilegio de poder vernos y juntarnos en esta semana, amados hermanos, y poder nuevamente seguir estudiando un poquito la palabra del Señor, que nos edificamos juntos. Usted y yo nos edificamos. Así que le doy la bienvenida a nuestro hermano Alberto, Dios le bendiga, cierto, también a nuestra hermana Marlene, que ya estamos ya en conexión, Dios les bendiga. Muy bendecido, amados, muy bendecido, así que un abrazo también para usted, amado, para que el Señor nos ayude, el Señor tenga que bendecirnos, podamos ser el puente, cierto, de bendición para aquellos que a la verdad están pasando situaciones muy complicadas y difíciles, y el Señor nos da la oportunidad de poder, cierto, ser un puente de bendición. Así que vamos a leer la palabra del Señor. Quiero que tomen sus Biblias o tomen nota de ella, ¿cierto? Vamos a leer su palabra en el libro de Números, en el capítulo 13, vamos a leer de los versículos 23 en adelante, para tener una claridad de su palabra, para que usted y yo podamos también recibir bendición del Señor en esta lectura, como así también en lo que el Espíritu Santo dará, ¿cierto?, en mi vida para poder hablar de ella. Así que vamos a dar lectura, y dice así la palabra del Señor. Anoten, libro de Números, capítulo 13, vamos a leer del versículo 23 en adelante, y le daré lectura así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: y llegaron hasta el arroyo de Elcol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uva, el cual trajeron dos en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el Valle del Elcol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron a reconocer la tierra al fin de 40 días. Y vinieron a Moisés y a Aarón, a toda la congregación de los hijos de Israel, en el desierto de Parán y en Cades, y dieron la información a ellos, a toda la congregación, y le mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habitaba aquella tierra es fuerte, y la ciudad es muy grande y fortificada. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Eso quiere decir de los amados, de los gigantes. Amac habita en el Neguet, y el Eteo en Jebuseo, y el Amorreo habitan en el montes, y el Cananeo habita junto al mar, y a las riberas del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés, y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más poderosos somos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a los moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ellas sean hombres de grande estatura. Y también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langosta, y así les pareció a ellos. Vamos a leer unos versículos también del 14. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de
Egipto o en este desierto, ojalá muramos. Padre eterno, Dios bendito, santo, maravilloso, Dios, te damos gracias, muchas gracias, primero que todo, Dios, porque nos das vida, nos das salud, nos das el privilegio de comenzar una semana más, Señor, bajo tu hermosa dirección, bajo la protección y el amor de Jesucristo sobre nuestras vidas. Padre, gracias, porque creemos de que tu palabra, Señor, será bendita siempre en los corazones, Señor. Solamente necesitamos, Señor, que tú nos hables para poder estar tranquilo a través de ella, Señor, y poder caminar solamente enfocado a lo que tú nos quieras dar y nos quieras entregar cada día, Señor. No pensamos en el futuro, sino pensamos solamente en lo que tú nos das cada día. Padre eterno, que tu Espíritu Santo llene mi mente, mi espíritu, mis labios, Señor, para poder hablar de tu palabra un ratito, Señor, un momento, para que nos podamos edificar junto a nuestros hermanos a través de las redes sociales. Gracias, Señor, por este medio. Gracias, Señor, porque nos dan la oportunidad, Dios, de abrir este medio, este canal, en donde, Señor, muchos se agregan, Señor, y muchos comparten, Señor, también tu palabra para los que lo necesitan. Así que, Padre eterno, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y amén, amados hermanos. Dios nos siga dando y añadiendo bendición a cada uno de nosotros. Como título de este pequeño mensaje, ¿cierto?, le he puesto Vivir bajo paradigmas, ¿cierto? Vivir bajo paradigmas. Es el título que tiene esta palabra y queremos un poquito analizarla, ¿cierto? Y recordarle un poquito, volver atrás, ¿cierto?, la situación en la cual el pueblo de Israel se encontraba en el desierto. Todos sabemos, y la mayoría, ¿cierto?, de los cristianos en general conocen, ¿cierto?, la trayectoria y el propósito, la cual fue que Dios sacó a este pueblo de Egipto para llevarlos, ¿cierto?, también a una tierra que fluía leche y miel, que era la tierra de Canaán. Amados hermanos, tierra ya posesionada, tierra que estaba dominada, ¿cierto?, por tribus paganas, tierras que estaban también gobernadas, ¿cierto?, por estas ciudades que eran ciudades de guerra, ciudades de tener cierta idolatría, como así también, amados, de caracterizarse por ser también muy, muy sanguinarios. Pero nosotros sabemos que Dios en sí, en su amor, en su misericordia, hizo una gran promesa a este pueblo, le hizo una gran promesa a Israel, que Él los sacaría y los llevaría esta tierra que era maravillosa y es maravillosa, porque no ha dejado de ser maravillosa esta tierra hasta el día de hoy. Dios sigue siendo, ¿cierto?, la fortaleza, el amparo, y sigue siendo también la fuente de bendición para el pueblo de Israel hasta el momento. Hasta el momento siguen ellos viendo la misericordia de Dios en favor de sus vidas. Solamente falta de que ellos se vuelvan, den una mirada, retrocedan, ¿cierto?, y tengan que reconocer a Jesús como su único Señor y Salvador de sus vidas. Entonces nosotros, a través de los mensajes de la palabra de Dios, sabemos de que Dios tiene promesas maravillosas, grandes y eternas para su pueblo. Pero había que pasar un proceso, ¿cierto? Había que pasar un proceso en el cual el pueblo, no olvidemos de que son 430 años de esclavitud, amados, y son tiempos muy largos, generaciones, imagínense usted 4 generaciones que pasaron, casi 4 generaciones y media que pasaron para tener que salir este pueblo de esta esclavitud, en la cual se la buscaron por sí mismos, porque Dios los hizo un pueblo libre, un pueblo de victoria. Pero Israel nunca entendió y nunca entiende, ¿cierto?, cuáles son los verdaderos propósitos que Dios tiene para ellos. Hasta ese momento Dios, ¿cierto?, es como que los castigó, como que quiso Dios darle un escarmiento a su pueblo, ¿cierto? ¿Cuáles son las consecuencias que ocurren cuando no se le obedece a Dios, a su palabra, a sus leyes, a sus mandamientos? No se le obedecen, amados hermanos, y esto se cae en este tipo de situación en la cual es caótica. Para el ser humano es caótico, ¿cierto?, para un pueblo que justamente se piensa, y ellos pensaron de que eran un privilegio de poder tener a Dios de su lado. Pero también Dios es justo. También Dios es justo. Dios no tolera el pecado. Dios nunca va a tolerar el pecado, jamás va a convivir con el pecado. Nosotros somos de descendencia de pecadores, ¿cierto? Nosotros somos de descendencia donde nuestros primeros padres, ¿cierto?, cayeron en pecado, y esta tierra dice que fue maldecida por Dios por la causa del pecado de Adán y Eva.
Pero nosotros, amados hermanos, podemos ver a través de la historia del pueblo de Israel, encontramos de que Dios siempre fue misericordioso, Dios siempre quiso lo mejor para este pueblo, porque lo consideró como algo especial. Dice que este pueblo era algo extraordinario alrededor de las demás tribus, pero yo creo que el exceso, ¿cierto?, de privilegios, el exceso de poder sentirse, ¿cierto?, un poquito bajo protección, el abuso sobre las cosas que ellos querían hacer, amado, a la verdad que no le interesaba de que Dios fuera su gobernador, o Dios fuera su rey, o Dios fuera siempre, ¿cierto?, su guiador en medio de todas las situaciones que este pueblo, ¿cierto?, salía victorioso. No le creyeron, no le aceptaron, no tomaron la buena decisión. Entonces, cuando se vive bajo un paradigma, amados hermanos, nos encerramos nosotros, ¿cierto? Vivir en un paradigma cuando nosotros nos encerramos y no encontramos salida. Y eso es complicado. ¿No? Es complicado cuando nosotros empezamos a tener dificultades, y cuando este pueblo empezó a tener dificultades, vio de que se encerraron por sí mismos y en su propia voluntad, se encerraron en sus propias ideas, ciertas religiones, en sus propias maneras de pensar, en la cual no aceptaron, ¿cierto?, el liderazgo de Moisés, porque encontraban de que Dios solamente tenía con él el privilegio. Solamente Moisés vivía bajo un privilegio de Dios, en donde él escuchaba la voz de Dios, y dice el Señor de que él mismo con su palabra nos habla de que con Moisés dice que hablaba cara a cara. Entonces era un privilegio hermoso, mamá. Privilegio hermoso. Entonces, cuando nosotros vemos esta situación de que un pueblo de 430 años de esclavitud no era fácil de convencer ni llevarlo, ¿cierto?, a una tierra donde fluía leche y miel, porque ellos vivieron toda la vida pisoteando barro. Vivieron toda la vida pisoteando barro. Amado, haciendo ¿cierto?, los edificios en Egipto, haciendo todas las construcciones de las casas, ¿cierto?, de todo lo entorno, con el trabajo de la esclavitud de estos hombres. Y ellos morían ahí, por hermano, morían ahí. Cuando Moisés, ¿cierto?, llegó a tener que hablarle al faraón de liberar a su pueblo, dice de que el faraón endureció su corazón, y aún así dice de que le aumentó el trabajo a los israelitas, porque era lógico, porque veían, ¿cierto?, de que este pueblo estaba creciendo demasiado. Estaban siendo en cantidades en donde ordenaron, ¿cierto?, también que las parteras tuvieran que eliminar a todo varón, tenían que eliminar a todo varón que naciera. Pero el único que en esa fase, ¿cierto?, de orden que dio el faraón, el que se salvó fue Moisés. Porque Dios, cuando tiene planes, pues, amado, tiene todo bajo control. Dios, cuando tiene planes, tiene todo bajo control. No hay nada que a Dios se le escape. Dios tiene todo planificado, todo nuestro destino, todo lo que va a ocurrir en este mundo, Dios ya lo tiene bajo control. Lo tiene bajo control desde el principio, desde la creación. Y aún antes de la creación ya Dios, ¿cierto?, ya tenía todo preparado, tenía todo lo que en la trayectoria que nosotros vamos a pasar en esta vida, Dios ya lo tiene bajo control. Lo tiene bajo control. Si solamente falta todavía, ¿cierto?, en que nosotros tengamos que someternos a la voluntad de Dios. Nosotros someternos a la voluntad de Dios, porque nosotros no podemos vivir a nuestra manera, a la forma como yo quiero vivir y quiero percibir las cosas que el Señor nos tiene. No, yo tengo que caminar bajo la voluntad y bajo la manera de Dios. Si yo no camino bajo la manera de Dios, simplemente estoy bajo dificultad, bajo de no recibir ayuda. Vivo solamente en desastre y paso cayendo o decayendo, amado, y veo puros problemas a mi alrededor, veo puras dramas a mi alrededor, no veo ayuda de parte de Dios, porque nunca la voy a recibir si yo no ando bajo su voluntad. Si yo no ando bajo su dirección, amados hermanos, y usted no anda bajo su dirección, también su vida no va a ser como Dios quiere. Yo le aseguro de que su vida va a ser un desastre en todo momento.
En todo momento, porque ya usted conoce la palabra, usted conoce el camino, conoce el Evangelio, alguien le habló del Evangelio. Yo sé que hay muchos que a lo mejor les va a llegar también este mensaje, que no han creído en el Evangelio de Cristo, o simplemente se han desviado, se han descarriado de este caminar y quieren escuchar una palabra que los aliente y que nos vuelva al camino. Yo quiero decirles de que esta generación, ¿cierto?, de los 430 años del pueblo de Israel, en la cual estuvieron esclavos, simplemente salieron con la misma mentalidad de esclavitud. Ellos salieron de Egipto con esa misma mentalidad. Pero dentro de este pueblo, amado, de que se habla de que eran casi 3 millones de judíos, y eso no se hablan de contar las mujeres ni niños, solamente varones. Entonces, si contamos una cantidad de esa índole, yo quiero decirle, amado hermano, de que de verdad cuesta que un solo hombre gobierne esa cantidad de personas, porque ya están formados, hay una formación en ellos, ya hay una mentalidad en la cual se guiaron por muchos años. Entonces el pecado se traspasaba de generación en generación. Entonces, si usted se imagina 4 generaciones y media en donde este pueblo toda la vida fue idólatra, entonces, pero dentro de este todo remanente había un grupito, ¿cierto? Un grupito en la cual dice su palabra que es un remanente fiel, aquellos que estaban orando, aquellos que estaban clamando, aquellos que estaban pidiendo que el Señor los libertara, que Él le diera la oportunidad de ser libres una vez más. Y Dios escuchó esa oración. Dios respondió a la oración de este pequeño remanente, en donde buscaban, que estaban pidiendo un libertador para que ellos fueran liberados, ¿cierto? También para que ellos llegaran a las promesas que Dios le había dado. Pero llegó Moisés, amado. Llegó Moisés, y a Moisés lo conocían. A Moisés lo conocían, sabían de que Moisés, ¿cierto?, había huido del palacio del faraón. ¿Por qué razón? Porque dentro de los genes de Moisés, ¿cierto?, había sangre hebrea, sangre judía. Entonces, cuando vio de que un egipcio estaba golpeando a un hebreo, no aguantó Moisés, no toleró ese maltrato, y simplemente él hizo justicia con sus propias manos y quiso ocultar el cuerpo. Pero vea usted, nosotros muchas veces pensamos que lo que hacemos en oculto no hay nadie mirando. ¿Cómo nos da ejemplo su palabra? ¿Cierto? ¿Cómo nos da ejemplo? Pensamos que nadie nos está mirando, nadie nos está observando. Pero había alguien que estaba observando, ¿cierto? Y cuando Moisés quiso él colocar las reglas y él quiso ordenar y quiso, ¿cierto?, decirle a los hebreos, decirle de que la forma que tenían que conducirse, amado, nos faltó el que le dijo: oye, pero ¿qué vienes a decirnos nosotros si tú mataste a un egipcio? Entonces a Moisés no le quedó otra que huir. Entonces a Moisés lo conocían. Entonces era importante que Moisés, cuando se le apareció Dios en el monte, cuando se le apareció y le dijo que él se quitara su sandalia porque el lugar donde está era santo, amados hermanos, la orden de Moisés era liberar al pueblo. Pero como Moisés conocía la rebeldía del pueblo, Moisés conocía la idolatría del pueblo, la maldad del pueblo, ¿cierto?, las dudas que tenía el pueblo, entonces él decía: yo no voy a ir en mi nombre a tener que ir a decirle: mira, aquí vengo a decirle de que Dios me habló. No podía. Moisés no podía ir así tan libremente y tan patuamente a darse a conocer como el libertador de un pueblo, sino que le dijo: ¿en qué nombre voy a ir? Y Dios le dijo: solamente le dirás: yo soy el que soy. Nada más. Y el pueblo de Israel iba a entender ese mensaje. Y yo le digo de que hay una cosa que siempre uno nunca olvida: son las enseñanzas, ¿cierto?, de aquellos padres que le inculcaron en aquel tiempo, ¿cierto?, también el temor a Dios. De que después ya de joven empiecen a tomar sus propias decisiones o no, otra cosa. Pero sí había un remanente ahí. Habían hombres fieles, leales. Habían hombres que estaban dispuestos, ¿cierto?, a tener que luchar y trabajar para poder ser libertados y poder sacar ese pueblo de ahí. Y tenemos a 2 líderes que fueron extraordinarios, porque nosotros tenemos que considerar los buenos y los malos líderes. Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante, pero yo quiero decirles de que 2 líderes, ¿cierto?, que fueron inseparables del lado de Moisés y de Aarón.
que era Josué y Caleb. Entonces encontramos entre todo este grupo, ciertos ancianos que añoraban ser libres, amado, hasta que, ¿cierto?, Dios con fuerza, con poder, con milagro, Dios saca a este pueblo de ese lugar. Y al sacar a este pueblo de ese lugar, amados hermanos, también la idolatría venía arrastrando también, ¿cierto?, la costumbre de esta generación. Y fue tanta la rebeldía en el desierto, fue tanto lo que de verdad, amados hermanos, fue tanto lo que este pueblo no aguantaba, ¿cierto?, el hecho de ser gobernado por un solo líder, amado, y que solamente este líder recibiera la ordenanza de Dios, pero no el pueblo, no escuchaba el pueblo la voz de Dios, era difícil que le creyeran. Pero yo quiero decirle, amado, yo quiero decirle de que Dios, ¿cierto?, cuando levanta un hombre, lo levanta con poder y con fuerza. Y no necesita, ¿cierto?, Dios tener que colocar trompeta para que Él tenga que hablarle a todo para que le crean a Moisés, sino que simplemente el hombre tiene que creer por fe. Por fe tiene que saber que cuando le están diciendo una verdad y lo están llevando a un lugar donde está una promesa maravillosa, una promesa de un bienestar mejor, una tierra donde ellos jamás, nunca más iban a ser esclavos, ellos iban a ser libres, ellos iban a tener todo al alcance humano, ya nunca más, ¿cierto?, iban a tener que pisar barro, a lo mejor iban a construir, pero ya iban a construir lo suyo, sino para ellos, para sus hogares, para su familia. Pero caminaron su cierto tiempo, amado, sin nada, sin quejarse, pero ya el trayecto, amado, el trayecto ya de pasar, ¿cierto?, 10 años, pasar 20 años en el desierto, amado, ya usted supiera de que en el desierto usted con un poquito rato que usted esté en una parte desértica, el sol a cierta hora, yo le digo de que es impresionante cómo pega el sol, cómo pega el sol. También quiero decirle de que en la noche, si no hay algo donde usted se pueda cobijar o tenga un buen abrigo, que tenga una fogata tremenda, yo le digo que el frío lo puede matar, pero Dios se proveyó de todo para Israel, de todo, Dios le dio de todo, ¿cierto? En el día le colocó una nube y en la noche le colocó una llama, ¿cierto?, que los tenía climatizado, ¿cierto? Está como mejor que los aire acondicionados que nosotros colocamos, ¿cierto?, en las casas o en los templos, estaba mejor, ¿cierto?, acondicionado este pueblo. Entonces, si nosotros sabemos, amados, creemos de que Dios sacó a este pueblo de esa esclavitud, pero este pueblo llevó, ¿cierto?, este mismo pecado, esta misma maldad, este pueblo lo llevaba también en este trayecto. Porque su trayecto podía haber sido mucho más fácil, más corto. Pero Dios necesita ver la fidelidad. Dios necesita ver, ¿cierto?, cuánto nosotros podemos soportar y cuánto el tiempo que podemos esperar. Amados hermanos, ¿y acaso nosotros, hoy en día, nosotros no nos pasa lo mismo? ¿Nos pasa lo mismo a nosotros? Claro que nos pasa lo mismo. A todos nosotros nos pasa lo mismo. Porque entramos al Evangelio y llevamos, ¿cierto?, 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, otros 60 años, amado, pero también dice, pero tantos años que llevamos predicando y Jesucristo no viene. Amado, si van más de 2000 años predicándose el Evangelio de Jesús, pero nosotros queremos, ¿cierto?, mantener el tiempo y queremos nosotros controlar a Dios con el tiempo. Pero démosle gracias a Dios de que Él todavía no viene, mamá. Démosle gracias a Dios de que Jesús todavía no viene por su iglesia, porque yo le quiero preguntar a usted, ¿está toda su familia adentro alabando el nombre del Señor? ¿Está toda su familia convertida? ¿Está toda su familia buscando, ¿cierto?, la presencia de Cristo en sus corazones? Entonces, nosotros muchas veces también, ¿cierto?, nos encajonamos, ¿cierto?, como cristianos, como hijos de Dios, nosotros también nos ponemos en un paradigma ahí, ¿cierto?, nos encajonamos y pensamos en nosotros mismos y empezamos a dudar de lo que Dios, ¿cierto?, quiere hacer en los corazones y en la vida de cada uno. Nos olvidamos, queremos simplemente que Dios haga nuestra voluntad. Y esto es lo que pasó con este pueblo, porque aún así, en medio de todo, amado, en medio de esta trayectoria en el desierto, Dios quiso ver en este pueblo la fidelidad, ver de verdad que si este pueblo había cambiado, ¿no?
estuvo 430 años esclavo porque no entendió antes no entendió el amor de Dios hacia sus vidas. Simplemente tentaron a Dios. Y por lo mismo fue que Dios los condenó, ¿cierto?, a ser esclavos de Egipto. Como así también Dios les dijo que iban a ser después esclavos nuevamente por 70 años en Babilonia. Entonces, nosotros vemos de que este es un pueblo, parece que les gusta ser esclavo. Porque no, todo pueblo rebelde vive esclavo de su propio pecado. Todo pueblo rebelde vive esclavo de su propio pecado. No es libre. No es libre, amados hermanos. Entonces, cuando Dios, ¿cierto?, quiere hacer las cosas, las hace bien. Entonces, cuando Dios quiere ordenar todo, amado, quiere darle al pueblo la satisfacción y la valentía para que ellos vean de que Dios no está mintiendo. Dios no está mintiendo, Dios está hablando una verdad. Y es por eso que Moisés manda, ¿cierto?, una delegación, manda unos espías, lo manda para tener que ir y que traigan noticia cómo es la tierra prometida, cómo es Canaán. Lo mandó a tener que investigar, 40 días anduvieron, amados hermanos, 40 días. Y no cualquier amado, no cualquier líder, no cualquier persona fue designado para tener que ir a reconocer esta tierra, amado. Fueron líderes, ¿cierto? Fueron príncipes de cada tribu, príncipes de cada tribu. O sea, tenía que estos jóvenes, ¿cierto?, tenían que ser creíbles cuando ellos trajesen una noticia de vuelta, cuando ellos tenían que... Pero ¿qué es lo que encontramos en su palabra? Lo primero que encontramos en su palabra dice de que ellos entraron, ¿cierto?, y vieron, ¿cierto?, la maravilla de lo que Dios le había dicho. Era una realidad en las tierras de Canaán. Era una tierra verdaderamente que fluía leche y miel. Entonces, ¿qué es lo que hace Josué y Caleb? Lo primero que hace Josué y Caleb es llevar muestras, sacar muestras de los frutos, amado, que estaban, ¿cierto?, en ese lugar, para que el pueblo viera de que esa tierra verdaderamente era hermosa, rica, en abundancia de comida. En abundancia de comida. Pero ¿qué es lo que había que hacer? Conquistarla. Sí, Dios les dijo que ellos tenían que entrar a poseer la tierra de Canaán y conquistarla. Dios no les dijo que Él se le iba a entregar limpiacita, que solamente después Moisés tuviese que repartir la tierra a cada tribu. No, tenían que conquistar la tierra. Y encontramos nosotros de que aún así, ¿cierto?, cuando llegaron estos jóvenes de vuelta con las noticias hacia Moisés, en donde trajeron estas primicias, estas cosas maravillosas para que ellos pudieran disfrutar, amados hermanos, yo quiero decirles de que Josué y Caleb entregaron estas primicias, pero las otras 10, ¿cierto?, los otros 10 príncipes solamente trajeron calamidades, pues, amados. Trajeron calamidades, trajeron solamente desastre, hablaron solamente peste de esta tierra. Encontraron de que la tierra estaba posesionada por tribus gigantes, los hijos de Anac, porque eran hijos de gigantes, amados, que era imposible gobernar o conquistar esas tierras, que era imposible. Entonces encontramos nosotros de que las noticias, amados, muchas veces las malas noticias, los malos líderes, nunca ven las cosas positivas. Nunca ven las cosas positivas. Los malos líderes siempre van a ver ciertas cosas contrarias. Es cuando usted que planifica un evangelismo, cuando usted planifica una predicación. No vamos a ese lugar porque es un lugar de verdad, que en ese lugar tiran piedra, en ese lugar tiran agua, en fin, nos insultan, nos echan garabatos, traen malas noticias. Amado, pero hay otros que sí dicen, no, esa tierra está buena, es buena para predicar, es buena para hablar, porque hay necesidad, hay enfermos, hay drogadictos, hay alcohólicos. Amado, ahí se necesita predicar la palabra de Dios. Pero los malos líderes, ¿cierto?, siempre dicen, no, si ese lugar no nos conviene ir para allá, vamos a tener problemas. Yo quiero decirle, amados hermanos, de que justamente fue lo que trajeron estos 10 líderes. Malas noticias, malos líderes, pues, amados. Malos líderes. Muchas veces los pastores también se rodean de malos líderes.
Y necesitamos de rodearnos con líderes que sean positivos, que tengan buena visión. Si Dios nos habló, si Dios le habló a Moisés de que esa tierra era fluyente en bendición, si Dios dijo de que esa tierra era agradable para habitarla, porque esa tierra era fructífera, ¿qué es lo que tenía que hacer Israel? Simplemente obedecer y avanzar, pomado. Simplemente obedecer y avanzar. Nada más que eso. Entonces nosotros muchas veces vivimos bajo paradigma, nos encerramos en un cuarto sin salida. Ahí, no creo en eso, no creo que sea positivo. Y me encierro y me encuadro y me encierro ahí y no quiero salir de lo que yo creo y lo que pienso. No dejo que Dios actúe. No dejo que Dios haga su voluntad en nuestras vidas. Entonces hay pastores también dentro de sus congregaciones que hacen lo mismo. Encierran a sus congregaciones en 4 paredes donde les dicen, no, de aquí no salimos porque para allá no vamos, para acá tampoco porque no es bueno, ¿cierto? Se levantan gigantes. Y nosotros hemos creído en un Dios, ¿cierto? Todopoderoso. En un Dios que todo derriba, amado. En un Dios que todo lo puede hacer. Pero nosotros como pastores encerramos nuestras congregaciones en lugares donde se necesita la libertad de conquistar. Jesús nos mandó a usted y a mí a conquistar, ir y predicar mi evangelio a toda criatura, ir y predicar. Y el que en él creyere sería salvo, mal el que no creyere sería condenado. Pero nuestra misión es predicar, avanzar, correr, no detenernos, amados hermanos, porque las malas noticias, yo quiero decirles lo que dice el 14:1, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Miren, la mala noticia que trajeron estos 10 ciertos príncipes, lo único que causaron fue lamento, llanto, y el pueblo le creyó a ellos, en circunstancia de que había una muestra de bendición que trajo Caleb y con Josué, había una muestra, amado, algo notorio, algo que estaba a la vista del pueblo. A la vista del pueblo. Entonces muchas veces nosotros está la bendición, está puesta la bendición en el lugar donde usted se congrega. El Señor está abriendo puertas, el Señor está haciendo cosas maravillosas, pero nos falta el predicador, ¿cierto?, en la cual provoca tristeza. Nos falta el predicador que provoca angustia, que habla puras calamidades, ¿cierto? Habla puras destrucciones, pero no habla una palabra sabia, una palabra que edifique, una palabra que aliente, una palabra que fortalezca. Todo es destrucción. Todo demostramos con hechos, ¿cierto?, de que el Señor está bendiciendo, el Señor está colocando gracia, el Señor está tocando las almas en los lugares para llegar al Evangelio, amados hermanos. Simplemente no lo creemos. Simplemente no lo creemos. Entonces este pueblo pasa por la misma situación. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la palabra del Señor en el verso 31? Dice, los varones subieron con él, dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Entonces, ¿más fuerte que ellos? ¿Qué es lo que vieron ellos? ¿Qué fueron a ver? ¿Qué fueron a ver? ¿Cómo visualiza usted el Evangelio, amado? ¿Qué es lo que ve usted? ¿Ve gigantes o ve victoria? ¿Qué es lo que ve usted? ¿Ve gigante o ve bendición? Amados hermanos, yo quiero decirle de que hoy en día el Señor nos está amonestando a usted y a mí, nos está amonestando a tener que nosotros visualizar de que la tierra que el Señor nos dio es una tierra donde también fluye leche y miel. Está ahí, los campos dice que están blancos, están para la cosecha. Entonces nosotros tenemos que saber, amados hermanos, salir a cosechar. A cosechar. No nos quedemos, amados, encerrados en un paradigma, no nos quedemos encerrados que se levantan gigantes, que se levantan problemas, dificultades, divisiones, ¿cierto? Que no hay compañerismo, no hay amor, que no hay comprensión. Entonces los líderes se quedan quietos. Porque los líderes simplemente están acatando, ¿cierto?, lo que le están diciendo como algo negativo. Pero no hay nada positivo, amado. No hay nada positivo. Entonces es importante que nosotros tengamos que fortalecernos. Y si hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, hablaron mal.
de lo que Dios dijo, ellos dijeron que era malo. Entonces hablaron mal, ¿cierto? Entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido. Para reconocerles tierra que traga a los moradores. Y todo pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. Claro que sí, pues, si cuando nosotros no tenemos la visión de Dios, vemos todo en forma gigante, lleno de problemas. Porque a mí no me gusta pelear, pues no me gusta luchar, no me gusta trabajar, no me gusta avanzar, me gusta estar quieto, no quiero que me molesten, no me usen, no quiero que ni siquiera me nombren. Entonces yo quiero decirle, ¿qué pensará Dios de usted entonces? Si usted no quiere que ni lo nombre. Entonces también dice, vimos allí gigantes, hijos de Anac. Claro, raza de gigantes. Si esta raza no está solamente aquí, sino que la vamos a encontrar después, ¿cierto? Lo que podemos ver en el libro de Samuel. En 1 Samuel encontramos, ¿cierto? Cuando David lucha con Goliat. Son gigantes. Son gigantes. Es tierra de gigantes. Entonces, es lógico de que cualquier persona que se le enfrenta, uno pequeño, uno grande, ¿cierto? De ganarle. Pero amado, nosotros dice la palabra del Señor que nos da fuerza y somos más que vencedores con Cristo, amado. Con Cristo somos más que vencedores, amados hermanos. No desmayemos, no desmayemos. Pero Caleb dice más, los varones que subieron dijeron, no podemos subir, pero Caleb le dio fuerza. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posición de ella porque más podremos nosotros que ellos. Esas son palabras positivas, amados hermanos. Esas son palabras positivas. Pero muchas veces nosotros encontramos un pueblo llorón, ¿no? Un pueblo llorón. Entonces toda la congregación dice que gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. ¿Y qué quiere que le diga otra cosa más? Este pueblo quiso apedrear a Josué por la buena noticia que trajo. Porque le creyeron a los otros 10. Pero no le creyeron a los 2 que trajeron muestra de bendición de la tierra prometida. Dice, se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y le dijo toda la multitud, y no solamente uno, dice toda la multitud, ojalá, dice, muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Aleluya, hermanos. Qué manera de tener cuidado nosotros. Qué manera que tenemos que tener cuidado cuando nosotros visualizamos, ¿cierto? El porvenir del Evangelio que Dios ha establecido en cada uno de nosotros. Dios no nos dio espíritu de cobardía, amados. No, Dios no nos dio espíritu de cobardía. Dios colocó en usted y en mí, colocó espíritu de valentía, de poder, de fuerza. Hoy en día nosotros estamos luchando, ¿cierto? Y trabajando por una tierra también. Usted y yo estamos pasando por el desierto muchas veces también con la misma dificultad, con muchas dudas, con muchas quejas, con muchas angustias, con muchas pruebas. Amados hermanos, estamos pasando el desierto. Que quiere ver Dios de usted y de mí, fortaleza, por hermano, quiere ver fe, confianza, saber de que lo que Dios nos prometió, Él lo va a cumplir, así como le cumplió a este pueblo, amados hermanos. Yo quiero decirles de que Dios también lo va a cumplir con usted y conmigo. Quedar afuera como quedó Moisés, amado. ¿Cierto? No nos vamos a quedar afuera mirando la tierra prometida de lejos. No, amado. Y no es porque Moisés no se lo mereciera, sino que simplemente Dios no puede perdonar, por muy fiel que haya sido Moisés, por muy leal que haya sido Moisés, ¿cierto? Por haber tenido el privilegio de poder haber hablado con Dios cara a cara, haber sentido la gracia de Dios, tener las tablas de la ley, el privilegio de ver el dedo de Dios escribiendo en el monte, las tablas de la ley, amado. Aún así, con todo ese privilegio que tuvo, Dios no le perdonó su pecado. Dios no le perdonó su pecado. No podía Dios perdonar su pecado, porque simplemente si Dios dejara todo Israel, amado, todo Israel hubiese decaído nuevamente y hubiese dicho, claro, como era Moisés lo perdonaste, pero resulta de que murieron todos nuestros padres atrás por las dudas y por el pecado que tenían de Egipto. Porque Dios había eliminado a todos los que salieron de Egipto de cierta edad para abajo, amado, murieron todos. Entró solamente la generación nueva.
Pero esa misma generación, amados hermanos, quiero decirle a usted, de que esa misma generación no es cierto de adolescentes, de jóvenes, esa misma generación llevaba el mismo pecado de los padres y traspasaron ese mismo pecado para la tierra prometida, para Canaán, en donde Dios, cierto, le dijo de que ellos no se tenían que aliar con ningún pueblo, tenían que destruirlo, sacarlo, posesionarse de ese lugar porque era de ellos, simplemente convivieron con el enemigo. Entonces, ¿de qué estamos hablando muchas veces? De que si Dios no quiere actuar y Dios no hace nada, en circunstancias que nosotros estamos aliados con el enemigo. Nos aliamos con el enemigo, donde Dios nos manda a conquistar, simplemente nosotros dejamos que ellos también habiten junto con nosotros. No, pues, amados hermanos, y cuando Dios manda a conquistar es porque manda a tener que destruir la obra, ¿cierto? Que Satanás tiene acá en la tierra. Entonces nosotros tenemos que salir a conquistar, a hablar de la palabra de Dios, predicar su palabra, invocarle a través de las redes sociales, para poder evangelizar y llevar su palabra. Otros predicarán en una plaza, otros predicarán en una esquina, no sé, harán un desfile tremendamente grande, pero todos tenemos que trabajar de una manera o de otra, amado. No nos cerremos en un paradigma, en un cuadrado donde veamos puros gigantes y nos encierra y nos quedamos ahí quietos hasta cuando nosotros morimos, aún seguimos encerrados. Y Dios lo único que quiere es que usted avance, hermano, avance. Si usted se desvió del camino del Señor, si usted no le predicaron una palabra de avance, yo le predico en esta hora y yo le digo, amado, avance, vuélvase a Dios, vuélvase a Cristo. Amado, si su trabajo no es en vano, el trabajo va a ser recompensado por Dios, pero tenemos que creer. Va a ser siempre nuestro ayudador y protector en todo momento. Pero no desmaye, no flaquee, no se quede atrás. Si en el desierto vamos a encontrar líderes negativos, en el desierto vamos a encontrar líderes que van a querer bajarnos del pedestal que Dios le colocó a usted. Van a haber personas envidiosas, celosas, van a haber personas que quieren su mal en todo momento. Pero usted no se quede ahí, no se quede atrás, no se encierre, porque esos gigantes van a ser derribados, esos gigantes van a... Si eso fue lo que ocurrió cuando Josué tomó posesión de la tierra prometida, amado, derribó todos esos paradigmas que mantenía el pueblo de Israel, en la cual no eran positivos para pensar, los derribó para que ellos fueran victoriosos en todo. Fueran victoriosos en todo. Pero ahí quedó, ¿cierto? Este pueblo también, viendo esa maravilla, esa grandeza de Dios. Pero simplemente, amados hermanos, se quedaron en eso. Porque hasta el día de hoy, ¿cierto? El pueblo de Israel sigue encerrado en un paradigma, teniendo ellos, ¿cierto? El mandato de Dios de conquistar de Canaán. Hoy en día también Israel está rodeado, ¿cierto? De tribus idólatras, paganas, mezclas que se formaron, ¿cierto? En la esclavitud, mezcla que se formaron en las tribus, ¿cierto? Donde los israelitas se juntaban de las otras tribus donde nacían hijos, amados, se aliaban con reyes paganos. Entonces Dios no puede pasar por alto todo ese pecado. Y hoy en día, por eso Israel vive lo que tiene que vivir, pero nosotros estamos para orar por Israel. Es una orden de Dios que nosotros oremos por su pueblo. Entonces usted y yo tenemos ahora que hacer algo diferente, distinto. Trabajemos, avancemos, luchemos. No nos quedemos quietos, amado. No sea usted uno de esos 10 líderes, ¿cierto? No sea uno de esos que usted lleve una mala noticia. No lleve mala noticia, lleve buena noticia. Y la buena noticia es que Jesús viene. La buena noticia es que Jesús viene. No es tiempo de quedarnos en la casa, no es tiempo de quedarnos enredados en las cosas de este mundo, no es tiempo de tener que estar compartiendo, ¿cierto?, solamente en cosas de este mundo. Amados hermanos, deje que este mundo avance, pero nosotros prediquemos, anunciemos la venida de Jesús, porque esa es nuestra orden que nos dejó. Anunciar la venida de Jesús
arrepentimiento a aquel que la necesita. Si su vida, amados hermanos, ve de que en su hogar aún faltan familias que lleguen al Evangelio, pida misericordia de Dios, pida, Señor, permite un tiempo más, porque mira, mis hermanos, mis primos, mis tíos, Señor, todavía no llegan al Evangelio, pero quiero predicarles tu palabra para que ellos estén conscientes de que si no entran y es tu venida, se van a quedar. Se van a quedar. Entonces, amados hermanos, no nos quedemos tranquilos. No nos quedemos tranquilos. Avancemos y luchemos, sigamos orando por nuestros familiares, sigamos orando, ¿cierto?, por ese lugar en donde el Señor ya lo tiene preparado, donde ya está listo. El lugar está listo, amados. Solamente tenemos que llegar a ese lugar, ser fiel hasta la muerte para alcanzar ese lugar. Amados, por el desierto, si usted está pasando por el desierto, aprenda a pasarlo en el Señor, pero no critique, no dude, no hable cosas que no tiene que hablar, sino que alabe el nombre del Señor y espere en el Señor para que Él solucione sus problemas, Él solucione su angustia, su pena, que Él tenga que aliviar, amados hermanos, su necesidad, lo que usted necesita. Dios tiene que estar con usted en todo momento, amado. Pero no desmaye, no se quede, que esta fiesta, que todo lo que venga de Navidad, que no lo estrese, que estas cosas no lo estresen a usted. Si usted no tiene, ¿cierto?, para hacer un regalo, si no tiene para hacer una cena tan voluminosa, haga algo sencillo, algo humilde, pero no gasten lo que usted no tenga. La familia tiene que entender, amado, tiene que entender. Porque si está pasando una situación crítica económica, usted no se puede dar el lujo de poder comprar regalos excesivos, porque eso le conviene al mundo, amado. Eso le conviene a las tiendas comerciales, les conviene que usted se tiente con tantas cosas, ¿cierto? Traer camionetas y que los vehículos llenos, regalos, porque mis hijos tienen que tener todo. No, amados hermanos, sus hijos lo primero que tienen que tener es a Cristo en su corazón. A Cristo en su corazón. Y ellos entenderán, ¿cierto?, de una cosa sencilla, ellos entenderán de que no hay los medios para poder hacer algo más grande. Aprendamos a vivir humildemente. Aprendamos a vivir humildemente, que las cosas no nos estresen, las cosas del mundo. No, a mí me tiene que acelerar mi corazón el tener que avanzar y predicar la palabra de Dios. Por eso que Dios me colocó de poder predicar a través de las redes sociales, por lo mismo. Porque necesito que aunque sea uno, ¿cierto?, que pueda volverse a Cristo, la palabra de Dios, amado, para mí ya me sentiría satisfecho. Pero está en usted y en mí que esta palabra tenga que avanzar. Porque si usted no la comparte, si usted no la hace llegar a su amistad, a su familia, si usted no la hace llegar a aquellos que la necesitan, amado, usted está encerrando la palabra en un cajón donde no tiene salida. El egoísmo, amado, destruye. Nosotros no tenemos que ser egoístas. No, comparta usted la palabra de Dios. Compártala. Y Dios, ¿cierto?, también hará la obra con aquellos que la necesitan. Así que, amados hermanos, Dios les bendiga enormemente. Feliz soy yo de poder hablar un poquito de su palabra y estar junto con ustedes. Dios les bendiga grandemente a cada uno, para que el Señor les fortalezca y les dé una semana, ¿cierto?, de victoria, una semana en donde el Señor tenga que hacer su voluntad en su vida. Amados hermanos, pero vivámosla en Cristo. Vivámosla en Cristo. No flaqueemos ni desmayemos, vivámosla en Cristo. Avancemos feliz, contento, como hijo del Rey, como hijo del Señor. Avancemos ¿cierto?, como su pueblo. Avancemos, que sabemos que el que va delante de nosotros, amado, lleva la victoria ya ganada. Lleva la victoria ganada. Nosotros simplemente seguimos al general de generales, Jesús de Nazaret. A Él seguimos y vamos a seguir hasta cuando Él venga. Hasta cuando Él venga. Pero mientras tengamos tiempo, hablemos de su palabra. Prediquemos. Tengamos que estar en oración. Clamemos por nuestra familia, por nuestros hijos. Clamemos por los que no están todavía dentro del Evangelio. Busquemos, amado, el modo de poder llegar a ellos. Comparta la palabra. Comparta la palabra. Porque a mí, yo quiero decirle de que a mí no me hace un mal. No me hace un mal, me hace un bien usted al compartirla.
porque es nuestro deber tener que pregonar el Evangelio, amados. Y todos necesitamos, ¿cierto? Una palabra de repente poca, pequeña, todos la necesitamos. Solamente tenemos que esperar, ¿cierto? En lo que el Señor tenga que hacer con cada uno de nosotros. Dice el libro de Proverbios 13:12, dice, la esperanza que se demora es tormento de corazón, pero el árbol de vida es el deseo cumplido. Amados hermanos, una gran verdad, porque mientras más se demora la petición que yo estoy esperando, simplemente dice que es tormento del corazón, porque se angustia, y pienso de que la respuesta no viene nunca. Pero el árbol de vida, ¿quién es? Jesús mismo, dice, es el deseo cumplido, ya está en mí, Jesús ya está en usted, y es el deseo cumplido, así que avancemos, amados hermanos, sigamos adelante, no desmayemos. No desmayemos, no es tiempo de desmayar, no es tiempo de decaer, sino que es tiempo de levantarnos y levantarnos en victoria. Así que el Señor les bendiga grandemente y les provea de su gran y poderosa misericordia. El día de mañana, si Dios lo permite, estaremos nuevamente juntos para compartir otro mensaje de su palabra, en donde nos edifiquemos juntos, hablemos de ella, podamos decirle al mundo que Cristo todavía ama a esta humanidad, que Cristo todavía le está esperando y que hay una esperanza de vida para cada uno de ellos. Así que Dios les bendiga y les guarde a usted, a su familia, y este humilde servidor, ¿cierto? Pastor Manuel Herrera, estará siempre acá para tener que llevar esta palabra a sus hogares. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y compartámosla. Y si usted no alcanzó a escucharla bien, vaya después a YouTube, ahí usted la va a encontrarla, amados hermanos. Y si no se ha suscrito, yo quiero que diga ahí, mire, suscríbase para que esta palabra se abra las puertas del mundo, para que vaya a todos los lugares, ¿cierto?, a tener que rescatar a aquellos que también necesitan de Jesús. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, y nos estaremos reencontrando en otra oportunidad, si así Dios lo permite.